Estoy embarazada de tu hermano, asúmelo. Me reí. Oh, ¿no has oído qué? Ella te eligió a ti. Yo elegí la libertad. El hospital olía a desinfectante y a sueños rotos, lo cual parecía apropiado. Ya que estaba viendo los míos desmoronarse en tiempo real. Mi esposa, Liz, estaba sentada a mi lado en la sala de espera de urgencias. Con el rímel corriéndole por las mejillas como pintura de guerra. Agarrando su teléfono como si fuera un salvavidas hacia la salvación. Nick, por favor. Tienes que entenderlo, susurró, con la voz quebrada. Brent tuvo un accidente. Tenía que venir. Me quedé mirando las luces fluorescentes que zumbaban sobre mi cabeza. Contando las moscas muertas atrapadas dentro de las cubiertas de plástico. Parecía una metáfora de algo, pero estaba demasiado cansado para averiguar de qué. Tu exnovio de la universidad te llama a medianoche, y dejas todo para venir corriendo aquí, dije. Con una voz tan plana como una llanta sobre la grava. Sí, eso es un comportamiento de casado totalmente normal. No es así. Ahórratelo, me recliné en la incómoda silla de plástico. Aparentemente, esta noche solo soy el conductor de Uber. 20 minutos después, una enfermera llamó, familia de Brent con Zincay. Y Liz se levantó de un salto como si la hubieran electrocutado. La seguí. Curioso por ver qué tipo de emergencia potencialmente mortal requería la atención inmediata de mi esposa. A las 12:47 am de un martes, encontramos a Brent en la cama 3. Con un aspecto perfectamente saludable. Excepto por un ridículo vendaje envuelto alrededor de su cabeza como un turbante. Estaba consciente. Alerta y flexionando los bíceps para la enfermera que le tomaba las constantes vitales. Oh, Dios mío, Brent, y Liz corrió a su lado, tomándole la mano. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? El procedimiento de trasplante de cabello salió mal, dijo él, haciendo una mueca dramática. La clínica lo arruinó. Probablemente los demande. Parpadeé lentamente. Trasplante de cabello, un trasplante de cabello de emergencia a medianoche. ¿Me sacaste de la cama por complicaciones de una cirugía estética?, pregunté. Y Liz me lanzó una mirada que podría haber derretido el acero. Nick, por favor. Estaba asustado y solo. Tiene 42 años, dije. Y aparentemente se sabe tu número de memoria para emergencias médicas que involucran su línea de cabello. Brent finalmente se dio cuenta de que yo estaba allí. Oh, hola, Nick. Gracias por traerla. No lo menciones, dije. De verdad. No lo hagas. Vi a mi esposa preocuparse por este fanático del gimnasio con sus abdominales perfectamente esculpidos y sus implantes de cabello fallidos. Y algo frío se instaló en mi pecho. No era ira. La ira era caliente y desordenada. Esto era diferente. Esto era claridad. Me voy a casa, anuncié. Nick, espera, comenzó Liz. Tómate tu tiempo, dije. En serio. Tómate todo el tiempo que necesites. Salí de ese hospital y conduje a casa, a nuestra casa de 2 niveles en Maple Street. La que habíamos comprado hace 3 años, cuando todavía pretendíamos ser felices. Fui directamente a nuestro dormitorio y empecé a empacar, camisas, vaqueros, botas de trabajo. Mi caja de herramientas del sótano. Todo lo que me importaba cabía en 2 bolsas de lona, lo que debería haber sido deprimente. Pero en cambio se sintió liberador. Dejé una nota en la encimera de la cocina. No te preocupes por mí. Ahora tienes a Brent de quien ocuparte. Estaré en el taller. Luego conduje hasta Harjan's Auto Repair. El negocio que había construido de la nada en los últimos 8 años. Dave Martínez estaba allí, trabajando hasta tarde en la reconstrucción de una transmisión. Ray era mi mano derecha. Un exconvicto que había cumplido 3 años por robo a mano armada y salió decidido a enderezarse.
Era mejor con los motores que nadie que hubiera conocido y leal como un perro guardián. Jefe, Ray levantó la vista del compartimiento del motor, limpiándose la grasa de las manos. ¿Qué haces aquí tan tarde? Me mudo temporalmente, dije, dejando mis maletas en el suelo de la oficina. ¿Tienes un sofá en el que pueda dormir? Ray no hizo preguntas. Esa era una de las cosas que me gustaban de él. Claro que sí. ¿Quieres una cerveza? Que sean 2. Nos sentamos en el garaje bebiendo Budweiser y escuchando rock clásico en la radio. Le conté a Ray sobre el hospital, sobre Brent, sobre toda la patética situación. Entonces, tu esposa te engaña, dijo Ray con naturalidad. Probablemente. ¿Qué vas a hacer al respecto? Terminé mi cerveza y aplasté la lata. Voy a averiguar exactamente con qué estoy lidiando, y luego me encargaré de ello. ¿Necesitas ayuda? Podría ser, Ray asintió. Solo dilo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Elise, ¿dónde estás? Necesitamos hablar. Luego otro, Nick, por favor, vuelve a casa. Y otro más, puedo explicarlo todo. Por la mañana, había enviado 167 mensajes. Leí cada uno de ellos, viendo cómo su desesperación pasaba de la confusión a la ira. Al pánico y a la negociación. Era como ver a alguien ahogarse en cámara lenta. No respondí a ninguno de ellos. En cambio, llamé al detective Mike Carver. Un investigador privado que había conocido a través del oficial de libertad condicional de Ray. Carver era un ex policía rudo que había sido forzado a una jubilación anticipada después de un escándalo de corrupción que no fue su culpa. Dirigía una operación de un solo hombre desde una oficina en un centro comercial, especializándose en cónyuges infieles y fraudes de seguros. Necesitas que haga un trabajo de vigilancia, le dije por teléfono. ¿Esposa infiel? Tal vez. Quiero estar seguro antes de hacer cualquier movimiento. Hombre inteligente. Mi tarifa es de 200 al día más gastos. ¿Hecho? Mientras Carver comenzaba su investigación, decidí investigar por mi cuenta. Fui a casa mientras Elise estaba en el trabajo y revisé nuestros extractos de la tarjeta de crédito conjunta. Cargos de hotel, facturas de restaurante para 2. Una compra en Victoria's Secret del mes pasado de la que nunca había visto los resultados. Pero la verdadera prueba estaba en su coche. Revisé el historial de navegación del GPS en su Honda Accord. Durante los últimos 6 meses, había visitado el complejo de apartamentos de Brent 17 veces. Siempre en días en los que me decía que estaba trabajando hasta tarde o saliendo con sus amigas. Tomé fotos de todo, capturas de pantalla de los datos del GPS. Fotos de los extractos de la tarjeta de crédito, copias de los recibos del hotel. Estaba construyendo un caso como si me estuviera preparando para la guerra. Porque eso es exactamente lo que era. Carver me llamó 3 días después con los resultados preliminares. Tu esposa definitivamente te está engañando, dijo sin preámbulos. Pero se pone más interesante. ¿Cómo es eso? No es la única. Este personaje de Brent tiene al menos otras 2 mujeres en rotación. Lo vi con una rubia en el Marriott el martes por la noche. Y una morena en su apartamento el jueves por la tarde. Tu esposa apareció el viernes por la noche. Sentí algo retorcerse en mi estómago. No eran celos, era algo peor. Humillación. No solo me estaban engañando, me estaba engañando un aficionado. Consígueme todo, dije. Fotos, horas, fechas. Quiero una imagen completa. Entendido. Ese fin de semana, decidí hacer algo de vigilancia por mi cuenta. Ray me ayudó a instalar una cámara en el salpicadero de mi camioneta y me enseñó a usar un teleobjetivo que había pedido prestado en una casa de empeños. Aparcamos frente al complejo de apartamentos de Brent el sábado por la mañana y esperamos. Elise apareció a las 11.
12 de la noche con una bolsa de gimnasio y unos pantalones de yoga que costaban más que el pago del coche de la mayoría de la gente. Miró a su alrededor nerviosamente antes de entrar en el edificio. Ahí tienes tu confirmación, dijo Ray. Sí, ajusté la lente de la cámara. Veamos qué más podemos averiguar. No tuvimos que esperar mucho. A las 2 de la tarde, una mujer diferente salió del edificio, la rubia que Carver había mencionado. Estaba llorando, agarrando su bolso como si contuviera los ahorros de su vida. Parece que hay problemas en el paraíso, observó Ray. 20 minutos después, Brent salió con aire engreído y satisfecho. Se subió a su BMW y se dirigió al gimnasio. Lo seguimos a distancia. El Gold's Gym en Industrial Boulevard era el hábitat natural de Brent. Se pavoneaba por el lugar como si fuera el dueño, saludando a otros musculosos y mirándose en cada espejo que pasaba. Lo observé a través de la ventana, tomando nota de su rutina, sus hábitos, sus debilidades. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea. Ray, dije, todavía tienes contactos de tu vida anterior. Depende de lo que necesites. Nada ilegal, solo creativo. Ray sonrió. Me gusta hacia dónde va esto. Esa noche, mientras Brent estaba en el gimnasio, Ray y yo hicimos una visita al aparcamiento subterráneo de su edificio de apartamentos. Ray tenía un don para entrar en lugares donde no se le permitía. Una habilidad que había desarrollado durante sus años de delincuencia y refinado durante su rehabilitación. El BMW de Brent estaba aparcado en la plaza 247, brillando bajo las luces fluorescentes como un monumento a la vanidad. Ray lo rodeó lentamente, examinando el exterior. Bonito coche, dijo. Sería una pena que le pasara algo. Nada permanente, dije. Solo inconveniente. Ray asintió y se puso a trabajar. Aflojó las tuercas de las 4 ruedas, no lo suficiente como para causar un accidente. Solo lo suficiente para que se tambalearan y crearan una costosa factura de reparación. Luego usó un pequeño taladro para hacer pequeños agujeros en el sistema de escape, asegurándose de que el coche sonara como una cortadora de césped rota. Mientras Ray trabajaba en el coche, yo me centré en la bolsa de gimnasio de Brent, que había dejado en el asiento trasero. Las puertas estaban sin seguro. Aparentemente, Brent se sentía bastante seguro en su garaje privado. Dentro de la bolsa, encontré su champú, gel de baño y proteína en polvo. Abrí con cuidado el bote de champú y añadí una generosa cantidad de crema depilatoria Nair, mezclándola bien antes de volver a cerrarlo. Eso es diabólico, dijo Ray, viéndome trabajar. Es tan vanidoso con su pelo. Pensé que le ayudaría a conseguir un aspecto más natural. Terminamos nuestro trabajo y nos fuimos sin ser vistos. La siguiente fase de mi plan ya se estaba formando en mi mente. El domingo por la mañana, conduje hasta Murphy's Bar and Grill, el bar local donde todo el mundo en la ciudad acababa apareciendo. El viejo Pete Kowalski estaba presidiendo en su lugar habitual al final de la barra, deleitando a cualquiera que quisiera escuchar con historias de sus 40 años como mecánico. Pete era una institución de la ciudad. Un inmigrante polaco de 70 años que conocía los asuntos de todo el mundo y no se avergonzaba de compartirlos. Había estado merodeando por mi taller desde que abrí, ofreciendo consejos no solicitados y entreteniéndome con los chismes locales. Nick, gritó Pete cuando me vio. He oído que tú y la señora estáis teniendo algunos problemas. En los pueblos pequeños, no se pueden guardar secretos aunque se quiera. Algo así, dije, pidiendo una cerveza. Es una pena. Y Liz siempre pareció una buena chica. Sí, bueno, las apariencias engañan. Pete se inclinó más cerca, bajando la voz. Sabes, la he visto por la ciudad con ese musculitos del gimnasio. Brent algo con Zinkai. Ese mismo. Se han estado reuniendo en el Marriott con bastante regularidad. Tomé un sorbo de mi cerveza. Ah, sí. Oh,
Sí. Mi sobrino trabaja de aparcacoches allí. Dice que entran por separado. Y se van juntos muy a escondidas. Interesante. Pete estudió mi cara. ¿Estás bien, hijo? Pareces estar planeando algo. Solo pensando. Bueno, sea lo que sea que estés pensando. Asegúrate de que sea legal. Ese personaje de Brent tiene contactos. Su padre es dueño de la mitad de los bienes raíces comerciales de la ciudad. Eso era nuevo para mí. Un niño rico con una red de seguridad. Eso explicaba la arrogancia. Gracias por el aviso, Pete. Terminé mi cerveza y me dirigí a casa. Y Liz estaba allí, caminando por la sala de estar como un animal enjaulado. Tenía un aspecto terrible. Ojeras oscuras, el pelo sin lavar, y llevaba la misma ropa que el día anterior. Nick, gracias a Dios, dijo cuando entré. Necesitamos hablar, ¿verdad? Sí. Toda esta situación se ha ido completamente de las manos. Sé que estás molesto por lo del hospital. Pero estás exagerando. Me senté en el sofá y la miré. La miré de verdad. ¿Cuándo se convirtió en una extraña? 17 veces. Dije. ¿Qué? Has estado en el apartamento de Brent 17 veces en los últimos 6 meses. Revise tu historial de GPS. El color desapareció de su rostro. Nick, puedo explicarlo. Estoy seguro de que puedes. Siempre fuiste creativa con la verdad. No es lo que piensas. ¿En serio? Porque creo que me estás engañando con tu novio de la universidad. ¿Me equivoco? Abrió la boca, y luego la cerró. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Quiero el divorcio, dije en voz baja. No, negó con la cabeza frenéticamente. No, Nick. Por favor. Podemos solucionarlo. Podemos ir a terapia. Dejaré de ver a Brent. ¿Lo prometo? Dejar de verlo, me reí, pero no había humor en ello. Ellis. Corriste al hospital a medianoche porque tuvo complicaciones en una cirugía estética. ¿Crees que esto es algo que podemos superar sin más? Cometí un error. Tomaste una decisión. Múltiples decisiones. Durante 6 meses de decisiones. Entonces empezó a llorar. Grandes sollozos dramáticos que podrían haber funcionado conmigo hace 6 meses. Ahora solo sonaban como ruido. Por favor, Nick, te quiero. No, dije, poniéndome de pie. Tú amas la idea de mí, la seguridad, la estabilidad, la casa bonita. El marido respetable. Pero amas más los abdominales de Brent y su BMW. Eso no es verdad. Pruébalo ahora mismo. Llama a Brent y dile que no quieres volver a verlo. Dudó solo por un segundo, pero fue suficiente. Eso es lo que pensaba, dije. Me quedaré en el taller hasta que encuentre un apartamento. Puedes quedarte con la casa hasta que el divorcio sea definitivo. Me dirigí a la puerta, pero su voz me detuvo. Te arrepentirás de esto, Nick. Estás tirando a la basura 8 años de matrimonio por nada. Me volví para mirarla por última vez. 8 años, 17 visitas a su apartamento. Sí. Tienes razón. Esas matemáticas definitivamente te favorecen. Luego la dejé allí de pie. Llorando en la sala de estar de la casa que habíamos comprado juntos cuando todavía creíamos en él para siempre. El lunes por la mañana trajo los primeros frutos de mi trabajo de fin de semana. Carver llamó mientras yo abría el taller, apenas conteniendo la risa. Tienes que ver esto, dijo. Nos vemos en el diner de la Quinta Avenida. Lo encontré en un reservado de la esquina, sonriendo como un niño en la mañana de Navidad. Deslizó un sobre de Manila sobre la mesa. Tu chico Brent tuvo un fin de semana movidito, dijo Carver.
Las fotos del interior eran mejores de lo que esperaba. Brent en el gimnasio, con el pelo a parches y desigual donde el Nair había hecho su trabajo. Brent en el aparcamiento, mirando confundido su BMW que se tambaleaba. Brent en el taller mecánico, discutiendo con el gerente de servicio sobre su sistema de escape misteriosamente dañado. ¿Se pone mejor?, continuó Carver. Resulta que la rubia de la semana pasada es Jessica Chen, una asistente legal del centro. Se enteró de lo de tu esposa y la morena, una chica llamada Amanda Torres que trabaja en el banco. Jessica se enfrentó a Brent ayer en su apartamento. Los vecinos oyeron todo. ¿Qué dijo? Lo llamó un pedazo de basura mentiroso y tramposo. Tiró su bolsa de gimnasio por el balcón. Hizo toda una escena. Estudié las fotos con más atención. En una toma, Brent estaba de rodillas en el aparcamiento, recogiendo barritas de proteínas y material de entrenamiento esparcidos. Su cabeza parcialmente calva brillaba bajo las luces de la calle. Esto es bueno, dije. Pero necesito más. ¿Qué clase de más? Quiero saber todo sobre este tipo. Su trabajo, sus finanzas, sus debilidades. Si está haciendo malabares con 3 mujeres, probablemente también esté recortando gastos en otros sitios. Carver asintió. Investigaré más a fondo. Podría llevar unos días. Tómate todo el tiempo que necesites. No voy a ninguna parte. Esa tarde, Elise apareció en el taller. Se veía mejor que el día anterior. Duchada, vestida profesionalmente, con el maquillaje cuidadosamente aplicado. Intentaba proyectar fuerza, pero yo podía ver la desesperación debajo. Nick, necesitamos discutir esto racionalmente, dijo, de pie en la puerta de mi oficina. Day levantó la vista del motor en el que estaba trabajando, con la llave inglesa en la mano. ¿Quieres que me encargue de esto, jefe? Está bien, Gray. Esto no tardará mucho. Elise entró, cerrando la puerta detrás de ella. He estado pensando en lo que dijiste ayer. Y tienes razón. Cometí errores. Pero el matrimonio se trata de perdonar. ¿No es así? De superar los problemas juntos. Algunos problemas, claro. Engañar durante 6 meses no es un problema, Elise. Es una elección. Estaba confundida. Brent y yo tenemos una historia. Y cuando volvió a la ciudad, los viejos sentimientos resurgieron. Pero no significa nada. No significa nada, me recliné en mi silla. Pasaste nuestro fin de semana de aniversario en el Marriott con él. Compraste lencería con nuestra tarjeta de crédito conjunta para él. Me mentiste todos los días durante 6 meses. Pero no significa nada. Su compostura se resquebrajó ligeramente. ¿Cómo sabes lo del hotel? Lo sé todo, Elise. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Terminaré con Brent hoy. Ahora mismo, si quieres. Demasiado tarde. ¿Qué quieres decir con demasiado tarde? Abrí el cajón de mi escritorio y saqué una tarjeta de visita. Ya he solicitado el divorcio. Mañana te entregarán los papeles. No puedes hablar en serio. Totalmente en serio. Se quedó mirando la tarjeta como si fuera una sentencia de muerte. No te lo pondré fácil. No esperaba que lo hicieras. Lucharé por la mitad de todo. La casa, el negocio, tus ahorros. Te quitaré todo lo que vales. Buena suerte con eso. Me levanté y abrí la puerta. Ahora sal de mi taller. Se fue, pero no sin antes lanzarme una mirada que prometía guerra. Esa noche, me reuní con mi abogada, Sarah Michey. Una mujer inteligente de unos 50 años que se especializaba en casos de divorcio. Revisó las pruebas que había reunido, los datos del GPS, los extractos de la tarjeta de crédito.
Los recibos del hotel, las fotos de vigilancia de Carver. Esta es una documentación excelente, dijo. Con pruebas tan claras, no tendrá mucho poder de negociación en el acuerdo. ¿Y su amenaza de ir a por el negocio? El taller se estableció antes de su matrimonio. Y puedes demostrar que lo construiste con tu propio capital y trabajo. Podría tener derecho a una parte de la revalorización. Pero no puede tocar el negocio principal. La casa es un bien ganancial. Así que probablemente tendréis que dividir el patrimonio, pero dada su infidelidad, podríamos negociar un acuerdo más favorable. Sentí que parte de la tensión abandonaba mis hombros. Entonces, no voy a perderlo todo. Ni de lejos. Es ella la que debería estar preocupada. A la mañana siguiente, Leigh llegó al taller con noticias interesantes. ¿Recuerdas que querías saber más sobre la situación de Brent? Sí. Resulta que mi primo trabaja en el departamento de Tide Morrison Financial, donde Brent tiene su trabajo diario. Dice que el tipo ha estado usando equipo de la empresa para algún tipo de negocio secundario. Minería de criptomonedas o algo así. Supongo que eso va en contra de la política de la empresa. Y mucho. Han estado tratando de averiguar por qué su red ha estado funcionando lenta. Si alguien les diera una pista sobre la causa. Sonreí. Eso sería desafortunado para Brent. Muy desafortunado. ¿Tu primo tiene alguna forma de documentar esto? Podría, por el precio adecuado. ¿Haz que suceda? Mientras Ray movía sus hilos, decidí hacer una visita al bar de Murphy. Era la hora feliz. Y el lugar estaba lleno de la multitud habitual de trabajadores de la construcción. Oficinistas y jubilados. Perfecto para difundir información cuidadosamente seleccionada. Encontré a Pete en su lugar habitual. Ya con 3 cervezas encima y presidiendo ante un grupo de chicos más jóvenes del equipo de construcción. Nick, gritó Pete. ¿Cómo te va, hijo? Mejor cada día, dije, pidiendo una cerveza. Resulta que el divorcio podría ser lo mejor que me ha pasado. ¿De verdad? Sí. Descubrí algunas cosas interesantes sobre el novio de mi esposa. El tipo es un verdadero desastre. Los chicos de la construcción se animaron. Nada les gustaba más que los chismes sobre gente rica que se portaba mal. ¿Qué clase de cosas? Preguntó Tommy Brennan, un techador para el que había hecho algunos trabajos. Bueno. Resulta que no solo engaña a su novia con mi esposa. Tiene al menos a 3 mujeres enganchadas. Una operación de mucha clase la que dirige. No me digas. Y se pone mejor. El tipo es tan vanidoso que se hizo un trasplante de pelo y se lo estropearon. Ahora parece que metió el dedo en un enchufe. El grupo estalló en carcajadas. Saqué mi teléfono y les mostré una de las fotos de Carver. Brent en el gimnasio con su línea de cabello desigual y a parches. Jesús, dijo Tommy. ¿Qué le pasó? Una mala reacción al procedimiento, he oído. Podría ser permanente. La foto circuló por el grupo, generando más risas y comentarios. Cuando salí del bar una hora después, sabía que la historia estaría por toda la ciudad a la mañana siguiente. Efectivamente. Mi teléfono empezó a vibrar con llamadas y mensajes de texto de personas que habían oído varias versiones del cuento. Los detalles se hacían más elaborados con cada nueva narración. Al mediodía, la historia había evolucionado hasta el punto de que Brent había sido sorprendido en la cama con 2 mujeres simultáneamente mientras su pelo se le caía a mechones. Los pueblos pequeños eran cosas maravillosas cuando trabajaban a tu favor. Esa tarde, Elise llamó, furiosa. ¿Qué le hiciste a Brent? No tengo ni idea de lo que estás hablando. Su pelo. Alguien saboteó su champú. Eso es terrible. Realmente trágico. El tipo ya no es muy agraciado. Esto no es divertido, Nick.
Y ahora la gente está difundiendo rumores sobre él por toda la ciudad. ¿Rumores? ¿Qué clase de rumores? Sabes perfectamente de qué tipo. Sobre que engaña, sobre su aspecto, sobre todo. Bueno, dije, si solo son rumores, estoy seguro de que no tiene nada de qué preocuparse. Me colgó. Una hora más tarde, el propio Brent apareció en el taller. Se veía aún peor en persona que en las fotos. Su pelo estaba desigual y a parches, con calvas esparcidas por el cuero cabelludo como un césped enfermo. Intentó cubrirlo con una gorra de béisbol, pero el daño seguía siendo visible. Tenemos que hablar, dijo, tratando de proyectar autoridad a pesar de parecer un paciente de cáncer. Ray se acercó a mi lado, limpiándose las manos en un trapo. ¿Todo bien, jefe? Bien, Ray. El señor Concincaid ya se iba. No me voy a ninguna parte hasta que arreglemos esto, dijo Brent. ¿Arreglar qué? ¿Sabes lo que hiciste? El coche, el pelo, los rumores. Esto se acaba ahora. Lo miré de arriba abajo lentamente. ¿Sabes qué, Brent? Tienes toda la razón. Esto se acaba ahora. Bien. Me alegro de que nos entendamos. Oh, nos entendemos. Verás, he estado pensando en toda esta situación. Y me he dado cuenta de algo importante. ¿Qué es? No vales el esfuerzo. Brent parpadeó, confundido. ¿Qué? ¿Me oíste? Eres un patético hombre niño de mediana edad que tiene que hacer malabares con varias mujeres porque ninguna mujer sola puede soportarte por mucho tiempo. No eres mi competencia. Brent. Eres el castigo de mi esposa. Su cara se puso roja. Hijo de P. Cuidado, dijo Ray, dando un paso adelante. Esto es propiedad privada. Brent miró a Ray, y luego a mí. Por un momento, pensé que realmente podría intentar algo estúpido. En cambio, se dio la vuelta y se alejó, murmurando amenazas en voz baja. Ese tipo va a dar problemas, observó Ray. Que venga, dije. Apenas estoy empezando. La semana siguiente trajo una cascada de hermosos desastres para el equipo del adulterio. La investigación de Carver había descubierto un tesoro de información sobre los negocios de Brent. Y el primo de Ray había entregado documentación detallada de la operación de minería de criptomonedas que Brent estaba llevando a cabo con el equipo de la empresa. Hice una llamada anónima al Departamento de Seguridad Informática de Morrison Financial, proporcionándoles detalles específicos sobre la operación de minería no autorizada, incluyendo registros del servidor y datos de consumo de energía. Se movieron rápido. El jueves por la tarde, Brent fue llamado a una reunión con recursos humanos y escoltado fuera del edificio con sus pertenencias personales en una caja de cartón. La historia se extendió por la comunidad empresarial local como la pólvora. Brent Concincaid, el exitoso gerente de TI, despedido por robar recursos de la empresa para minar Bitcoin. Su reputación profesional quedó destruida de la noche a la mañana. Pero la verdadera obra maestra vino por cortesía de Jessica Chen, la asistente legal que descubrió la operación de 3 bandas de Brent. Aparentemente, había estado ocupada haciendo su propia investigación y se había puesto en contacto con Amanda Torres, la empleada del banco que también estaba saliendo con Brent. Juntas, habían compilado un dossier completo de sus mentiras, manipulaciones e infidelidades. Jessica, siendo una asistente legal con acceso a recursos legales y una vena vengativa, había creado una cronología detallada de las actividades de Brent y la había compartido en las redes sociales. La publicación se hizo viral a nivel local, con fotos, recibos y capturas de pantalla de sus conversaciones en aplicaciones de citas con varias mujeres. La publicación era una obra de arte. Jessica había documentado cada mentira que Brent había dicho, cada promesa que había roto, cada mujer que había engañado.
Incluso había incluido registros financieros que mostraban cómo había estado utilizando a diferentes mujeres para pagar su estilo de vida. Cenas, habitaciones de hotel, membresías de gimnasio, incluso su alquiler. El nombre de Elisa aparecía prominentemente en la cronología, junto con fotos de ella entrando y saliendo del apartamento de Brent. La publicación dejaba claro que ella no era solo otra víctima. Era una participante voluntaria que lo había ayudado a engañar a otras mujeres mientras engañaba a su propio marido. La reacción fue rápida y brutal. Las cuentas de redes sociales de Elisa se inundaron de comentarios de amigos, compañeros de trabajo y conocidos que expresaban su conmoción y decepción. Su imagen cuidadosamente cultivada como exitosa ejecutiva de marketing y esposa devota se desmoronó. En tiempo real. Su jefe la llamó a una reunión el viernes por la mañana para discutir las preocupaciones sobre su juicio y profesionalismo. Si bien el adulterio no era técnicamente motivo de despido, la naturaleza pública del escándalo y su impacto en la reputación de la empresa hicieron que su puesto fuera insostenible. El viernes por la tarde, estaba limpiando su escritorio. Mientras tanto, la situación de Brent seguía deteriorándose. Sin su trabajo de TI, no podía permitirse su caro apartamento. Su BMW fue embargado cuando se retrasó en 2 pagos. Las otras mujeres con las que había estado jugando habían cortado todo contacto, dejándolo aislado y sin dinero. La situación de su pelo había empeorado, no mejorado. La reacción que había tenido al Nair le había causado un daño permanente en los folículos. Había intentado arreglarlo con más cirugía, pero eso solo había empeorado las cosas. Ahora parecía que había sido atacado por una desbrozadora. El sábado por la noche, estaba en el bar de Murphy celebrando mi libertad con Ray y Pete cuando entró Elise. Todo el lugar se quedó en silencio. Se había convertido en el entretenimiento local, y todos querían ver qué haría a continuación. Me vio en la barra y se acercó, sus tacones resonando en el suelo de madera como un temporizador de cuenta atrás. Parecía demacrada a pesar de su ropa cara y su maquillaje profesional. El estrés la estaba consumiendo. Nick, dijo, tratando de sonar casual. ¿Podemos hablar en privado? No creo que tengamos nada privado que discutir ya, dije. Lo suficientemente alto como para que las mesas cercanas lo oyeran. Tus asuntos son de dominio público ahora. Algunas personas se rieron entre dientes. La cara de Elisa se sonrojó. Por favor, dijo en voz baja. 5 minutos. Miré alrededor del bar a todas las caras que nos observaban como si fuéramos un programa de televisión en horario de máxima audiencia. Claro, habla. Aquí no. Aquí está bien. Estos son mis amigos. Ya han oído todo sobre ti. Miró a su alrededor nerviosamente, dándose cuenta de que estaba atrapada. Perdí mi trabajo. Lo oí. Una pena. Dijeron que era por problemas de reputación. Eso no es legal, Nick. Podría demandarlos. Podrías intentarlo. Podría ser difícil probar discriminación cuando hay pruebas fotográficas de ti ayudando a tu novio a estafar a otras mujeres. Yo nunca estafé a nadie. ¿En serio? Así que les contaste a Jessica y Amanda la una de la otra. Les hiciste saber que estaban compartiendo a Brent contigo y con la tarjeta de crédito de tu marido. El bar se había quedado completamente en silencio ahora. Todo el mundo estaba escuchando nuestra conversación como si fuera un radioteatro. Eso es diferente, dijo débilmente. ¿Cómo? Yo. Nosotros. Es complicado. No. En realidad no lo es. Ayudaste a un estafador a llevar a cabo múltiples estafas a diferentes mujeres mientras le robabas dinero a tu marido para financiarlo. Eso no es complicado. Eso es simplemente criminal. Quiero arreglar esto, Nick. Podemos ir a terapia. Empezar de nuevo en otro lugar. La miré durante un largo momento,
estudiando su rostro. Seguía siendo hermosa, seguía siendo encantadora cuando quería. Pero ahora podía ver la desesperación debajo, el cálculo detrás de cada palabra. ¿Sabes qué es lo gracioso, Elise? En realidad, podría haberte perdonado si hubieras sido honesta al respecto. Puedo ser honesta ahora. Demasiado tarde. Verás, también sé lo de las otras cosas. Su rostro se puso pálido. ¿Qué otras cosas? Las tarjetas de crédito que abriste a mi nombre. El dinero que transferiste de nuestra cuenta de ahorros conjunta a tu cuenta personal. El préstamo que sacaste contra la casa sin decírmelo. Abrió la boca, y luego la cerró. El bar estaba tan silencioso que se podía oír el ciclo de la máquina de hielo en la cocina. De todas formas, iba a dejarte, susurró. Solo necesitaba tiempo para poner mis finanzas en orden. Y ahí estaba, la verdad, finalmente. No había estado confundida ni en conflicto. Había estado planeando su estrategia de salida durante meses. Usando a Brent como su vía de escape mientras saqueaba sistemáticamente nuestros bienes comunes. Lo sé, dije. Mi abogado lo encontró todo. Las cuentas ocultas, las firmas falsificadas. Las solicitudes de préstamo fraudulentas. No eres solo una infiel, Elise. Eres una ladrona. El color desapareció por completo de su rostro ahora. Nick, por favor. ¿La mejor parte? Todo ese fraude financiero que cometiste. Eso hará que el divorcio sea muy simple. Verás. Cuando un cónyuge comete un delito grave de robo contra el otro, pierde su derecho a los bienes comunes. No puedes probar. En realidad, sí puedo. Registros bancarios, análisis de firmas. Análisis forense digital. Mi abogado lo tiene todo. Se quedó allí por un momento, tambaleándose ligeramente, como si fuera a desmayarse. Luego se dio la vuelta y salió del bar sin decir una palabra más. El lugar estalló en conversaciones tan pronto como la puerta se cerró detrás de ella. Terminé mi cerveza y me dirigí a mi nuevo apartamento. Sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. El lunes por la mañana trajo la pieza final del rompecabezas. Carver llamó con la noticia de que Brent había sido arrestado por fraude de cheques. Aparentemente, había estado escribiendo cheques sin fondos para cubrir sus gastos desde que perdió su trabajo. Uno de ellos había sido para su casero, quien había presentado cargos. El tipo se enfrenta a un mínimo de 6 meses, dijo Carver. Probablemente más si investigan sus otras actividades. ¿Y Elise? Tu abogado presentó los cargos de fraude esta mañana. Será arrestada al final del día hábil de hoy. Colgué y miré alrededor de mi taller, mi negocio rentable. Libre de deudas y de mi entera propiedad que Elise nunca podría tocar. Day estaba bajo el capó de un Chevy, tarareando al ritmo de la radio. Pete estaba en su rincón habitual, leyendo el periódico y ofreciendo comentarios a cualquiera que quisiera escuchar. Este era mi mundo real, y era exactamente donde pertenecía. Esa noche, recibí una llamada de Sarah Mitchell, mi abogada. Se acabó, dijo. Elise firmó el acuerdo de conciliación. No obtiene nada excepto sus pertenencias personales y lo que quede en sus cuentas personales después de pagar sus honorarios legales. ¿Y los cargos penales? Se declara culpable de robo y fraude. Probablemente se enfrente a libertad condicional y restitución. Pero no a la cárcel si coopera plenamente. ¿Y Brent? No es mi caso, pero oí que llegó a un acuerdo. 6 meses en la cárcel del condado. 3 años de libertad condicional. Colgué y me senté en mi apartamento, mirando la ciudad que había llamado hogar durante 15 años. Mañana, Elise se habría ido, volviendo a casa de sus padres en otro estado. Empezando de nuevo sin nada más que deudas y antecedentes penales. Brent estaría en la cárcel, su carrera destruida,
su reputación arruinada. Su vanidad permanentemente dañada por su cuero cabelludo lleno de parches y cicatrices. Y yo estaría aquí, rodeado de amigos que me habían apoyado. Dirigiendo un negocio que había construido con mis propias manos. Libre del peso de un matrimonio que había estado muerto más tiempo del que había querido admitir. Sonó el teléfono. Era Ray. Jefe. ¿Quieres venir a Murphy's? Pete está pagando rondas para todos. Dice que estamos celebrando tu independencia. Sonreí. Voy para allá. Entré en el bar de Murphy y me encontré a medio pueblo esperándome. Pete levantó su vaso cuando entré. Por Nick Harlan, gritó. Un hombre que sabe cómo manejar sus asuntos. La multitud estalló en vítores y aplausos. Miré a mi alrededor a todas estas caras, mecánicos y trabajadores de la construcción. Dueños de tiendas y jubilados. Gente que trabajaba duro y jugaba limpio y no tenía paciencia para mentirosos y tramposos. Mi gente, mi verdadera familia. Levanté mi cerveza y sonreí. Por la justicia servida fría. La multitud rugió en aprobación. En la esquina, alguien había comenzado un juego de dardos usando una foto impresa de la cabeza calva de Brent como objetivo. Todo el bar se reía. Bebía y celebraba la caída de dos personas que se creían más listas que los demás. Mientras estaba allí, rodeado de amigos genuinos. Viendo la foto policial del amante de mi ex esposa infiel clavada en el tablero de dardos. Me di cuenta de algo profundo. La venganza no se trataba solo de castigo. Se trataba de restauración. Se trataba de volver a poner el mundo en orden. Y esta noche, en este bar, en esta ciudad, en este momento, el mundo era exactamente como debía ser.